puedo aplicar todas estas técnicas de analytics para hacer un análisis más transaccional, cross-selling, promociones cruzadas, todo este tipo de cuestiones. Para aquellos retail que tengan tarjetas de puntos o todo este tipo de cuestiones, tener una comprensión del comportamiento de nuestros clientes, qué compran, qué ofrecerle. Aquellos retails que se hayan adentrado más en lo que es el negocio financiero de créditos, generar modelos para estimar mora, los procesos de cobranza, con todas estas novedades de inteligencia artificial generativa, que esa sí es la palabrita de moda de este año, tener, no sé, chatbots para tener una interacción más barata, más online con nuestros clientes, y el motivo que nos reúne hoy, poder aplicar estos modelos de analytics, de ciencias de datos y demás para lo que es supply chain. El aparatito para pasar las slides. Entonces vimos que dentro del mundo de ciencia de datos, dentro del mundo de analytics, de inteligencia artificial, aplicado a retail, supply chain es solo una parte. Y dentro de supply chain hay distintas dimensiones en las que podemos aplicar todas estas técnicas de modelaje predictivo y demás. Todo lo que es entender cómo transportar mis productos, mis SKUs, rutas, todo este tipo de cuestiones. Todo lo que es inventario, almacenamiento, stocks, todo lo que es locación, ¿sí? Donde ubicar mis locales, mis plantas, todo este tipo de cuestiones. Con lo cual, dentro del mundo del retail, hoy vamos a estar hablando de supply chain, y dentro del mundo de supply chain, en particular vamos a estar hablando de inventario, almacenamiento de stocks, ¿sí? Lo que llamamos gestión de stocks. Con lo cual es simplemente un ejemplo, un pequeño ejemplo de cómo podemos aplicar analytics, ciencia de datos y demás en una partecita de todo nuestro negocio, que es la gestión de inventarios. Cuando hablamos de gestión de inventarios, básicamente tenemos dos grandes problemas que podemos llegar a tener. Podemos llegar a tener ineficiencias en el almacenaje por sobrestock, o bien podemos tener roturas de stock. No tenemos el stock suficiente para cubrir la demanda y entonces tenemos costo de oportunidad, situaciones en las que podríamos haber vendido y no lo pudimos hacer porque nos quedamos sin stock. Como consecuencia hay ciertas preguntas claves que nos podemos hacer. ¿Cuánto encargar de cada SKU? ¿Cuándo encargarlo? ¿Qué proveedor me conviene? ¿Cuál es el menos riesgoso? ¿Cuál es el que tarda menos? ¿Cuál es el que tiene menos variabilidad? ¿Cuánto se va a consumir de cada SKU? Porque en función de lo que tengo hoy y de lo que espero que se consuma y de lo que me tarda el proveedor, es el momento en el cual yo debería hacer el pedido, cómo transportar el stock, dónde almacenarlo. Todas estas preguntas van a depender de cuánto tengo que comprar, cuánto tarda en llegar, cuánto voy a necesitar, cuándo lo voy a necesitar, cuánto se va a demandar, qué variables afectan el consumo de estos SKUs. Y todas estas preguntas nos las podemos responder o empezar a responder de una forma más automatizada y más eficiente a partir de la aplicación de modelos predictivos. La idea es tener modelos predictivos que nos permitan saber con la mayor precisión posible cuánto me van a consumir y cuánto tiempo van a tardar mis proveedores en entregarme el SKU una vez que se lo pida. Yo dije con la mayor precisión posible. Es imposible que un modelo y probablemente que un ser humano
pueda predecir con total precisión cuánto me van a consumir o cuándo va a tardar la precisión. Siempre algún error va a haber. Con lo cual el objetivo que tienen estos modelos predictivos no es acertarle, sino que es minimizar el error. ¿Sí? ¿Y por qué nos interesa minimizar error? Porque cuanto menor error creamos que tenga nuestra predicción, menor va a ser el stock de seguridad que tenemos que poner para cubrirnos de escenarios desfavorables. Entonces es clave poder tener técnicas, poder tener datos, poder tener modelos que me optimicen la manera en que hago estas predicciones. Y un poco de eso estaremos hablando a lo largo de esta presentación. Un poco resumiendo en 5 párrafos cuál es la práctica que se desarrolla en este contexto. La idea es tener información histórica de los consumos de nuestros SKU, de cómo nos han demandado nuestros SKU. Una vez que tengo esa información histórica, puedo analizarla y puedo modelarla. Puedo entender qué variables afectan la demanda de mis SKUs. Seguramente el precio de sus competidores, seguramente el precio de los SKU complementarios, de los SKU sustitutos van a estar afectando, pero también variables más rebuscadas. En qué momento del mes estamos, qué día de la semana es, temperatura, si va a llover o no va a llover, el forecast de demanda que tiene mi compañía. Hay todo un conjunto de variables que se pueden correlacionar para intentar llegar a una predicción de la demanda diaria que va a tener el SKU que estoy analizando. En función de ese análisis, busco el modelo que mejor me prediga el consumo, que más reduzca la incertidumbre respecto a esa predicción, y en función de esa optimización, de esa minimización de la incertidumbre, puedo definir cuál es el punto de pedido, es decir, el nivel de stock al cual tengo que llegar para pedir la reposición, y cuál es el stock de seguridad, ese sobrante que quiero tener por las dudas, por si me ocurren escenarios desfavorables, por si no se cumple el lead time que me prometió el proveedor. El lead time es el tiempo que me promete el proveedor que va a tardar para entregarme el SKU. O el stock de seguridad que también tengo que tener por si no se cumple mi predicción de demanda y la demanda termina siendo más alta que la que preveía con mi estimación humana o con mis modelos. Con lo cual, cuanto menor sea la incertidumbre de mis modelos, menor es el stock de seguridad que tengo que estar adicionando. Y también considerar en esas estimaciones temas especiales, Black Friday, Cyber Monday, etc. Yendo más a detalles, ¿qué cosas voy a poder hacer una vez que tengo una modelación predictiva de la demanda de mis SKUs, el cumplimiento de los lead time de mis proveedores y demás? Voy a poder optimizar inventarios, voy a poder alertar sobre ajustes de stock, voy a poder recomendar lead times óptimos que describan de mejor manera el comportamiento de mis proveedores, voy a poder monitorear excesos de stock, cuándo es que estoy excedido, cuándo es que tengo un stock que es innecesario o niveles de ruptura. Si tengo que hacer una compra intercompany, o también me puede ayudar a simular distintos escenarios a los efectos de entender cómo se comportarían mis stocks ante distintas situaciones de consumo de SKU o de comportamiento de mis proveedores. En los distintos trabajos que hemos hecho con nuestros clientes en esta materia,
los motores que hemos desarrollado un poco cumplen con la filosofía que se muestra en este gráfico, en estos dos gráficos. El gráfico de arriba lo que muestra es consumo, ¿sí?, o demanda a lo largo del tiempo, demanda acumulada, y el gráfico de abajo es el gráfico dual. Lo que muestra es la evolución del stock dada esa demanda. La línea verde fluorescente, que está a la izquierda del gráfico, la línea verde fluorescente, la de arriba, lo que representa es la evolución que vi del consumo de mi SKU en el pasado. Cuando termina la línea verde fluorescente, ese es el día de hoy. Okay, así evolucionó la demanda de mi SKU. Con lo cual, el stock gráfico de abajo evolucionó según la curva verde fluorescente de abajo. Y llegué a ese nivel de stock que se ve en la curva verde fluorescente de abajo. Estoy en ese punto y a partir de ahí se abren escenarios. No sé qué va a ocurrir en el futuro. Lo que va a ocurrir depende de mi modelación o de la modelación de mis modelos predictivos. Tendré algún escenario en donde veré un alto consumo, el escenario verde oscuro. El escenario verde oscuro en donde la curva de consumos va muy hacia arriba. Y tendré algún escenario, por ejemplo, el escenario celeste, en donde la curva no va para arriba tan rápido, ¿sí?, en donde la demanda no evoluciona de forma tan fuerte. Para cada uno de esos escenarios de consumo de mi SKU, lo que voy a tener es un escenario correspondiente de consumo de stock en el gráfico de abajo. Los escenarios en donde tengo una alta demanda, el stock se me va a consumir muy rápido y voy a llegar al cero y voy a tener ruptura de stock muy rápido. Los escenarios en donde tengo baja demanda, el stock se va a consumir muy lentamente. Por ejemplo, la curva celeste en el gráfico de abajo tarda mucho en llegar al cero, al nivel cero de stock. Con lo cual, lo que tengo es una dispersión en este gráfico muy amplia en mi expectativa de ruptura de stock, ¿sí? Con lo cual, como tengo mucha dispersión, voy a tener que trabajar con un stock de seguridad amplio. En esta slide lo que hacemos es comparar, esto pueden ser, por ejemplo, dos SKUs distintos, ¿sí? El SKU de la izquierda y el SKU de la derecha. El SKU de la izquierda es el que veíamos antes. Y el SKU de la derecha es un SKU para el que tenemos una mucha mejor previsibilidad, ¿sí? Porque todos los escenarios de demanda, gráfico de arriba a la derecha, están mucho más concentraditos, ¿sí? Y en consecuencia, el gráfico de abajo a la derecha, el consumo del stock también está mucho más concentradito y en consecuencia el día en que se genera la ruptura es mucho más predecible. Con lo cual el stock de seguridad con el que tengo que trabajar para ese segundo SKU es mucho más chiquito. Lo expliqué como si fueran dos SKU distintos, pero esto podría ser el mismo SKU modelado con un mal modelo gráfico de la izquierda y con un buen modelo gráfico de la derecha. Cuanto mejor es mi modelo, menor es la dispersión que tengo respecto de la fecha en que creo que se me puede romper los niveles de stock, ¿sí? Entonces, por eso es importante probar distintos modelos y encontrar cuál es el mejor modelo, la mejor combinación de variables que puedo utilizar para predecir el comportamiento del consumo de mis SKUs. Hablamos mucho de modelar la demanda, de mis SKUs, pero también tenemos otra variable de riesgo que es el lead time, es el nivel de cumplimiento de mis proveedores, cuánto tiempo tardan mis proveedores en entregarme el SKU. Una cosa puede ser el dato contractual, otra cosa puede ser la realidad. Y eso se puede ver en el gráfico de abajo a la derecha.
tenemos la evolución del stock. Cuando termina la línea verde fluorescente, ahí hacemos el pedido y nos va a llegar el SKU cuando el proveedor quiera o pueda, ¿sí? En este escenario puede pasar que se dé la línea celeste en el gráfico de abajo a la derecha. Esto es que muy rápido el proveedor llegue con el aprovisionamiento del SKU, entonces tenga un crecimiento del stock muy rápido y estaré sobreestoqueado porque el proveedor llegó más rápido de lo que me imaginaba, ¿sí? Puede ser que se dé la línea verde oscura, que es que se den exactas mis previsiones y que el SKU llegue, que el aprovisionamiento llegue exactamente el día en que se me rompió el stock, entonces ahí fui súper eficiente. Y también puede pasar que se dé la línea verde oscura de la derecha de todo, ¿sí? Esto es que el aprovisionamiento llegue 30 días más tarde y durante 30 días no pude vender el SKU, ¿sí? Y de nuevo tenemos el mismo análisis que para el consumo de SKUs. Podemos pensar que a la izquierda y a la derecha tenemos el mismo SKU con el mismo proveedor y los estamos analizando los lead times con distintos modelos. El modelo de la derecha es más predictivo, tiene menos error en la estimación y en consecuencia tengo más certidumbre respecto de lo que va a tardar este proveedor en entregarme el SKU. Y en consecuencia tengo menos variabilidad en la fecha en la que creo que voy a ser reaprovisionado y en consecuencia voy a poder trabajar con un menor stock de seguridad, ¿sí? Con lo cual, la clave de la aplicación de los modelos de Analytics en este contexto es justamente modelar estas dos variables, ¿sí? Predecir el consumo que van a tener mis SKUs y predecir el lead time que van a tener mis proveedores para el reaprovisionamiento de mis SKUs. Y serio. Ahí. La idea, lo que vimos que hacen nuestros clientes o lo que muchas veces hemos trabajado con nuestros motores, es combinar estas dos variables, ¿sí? Ya que tenemos modelos que predicen, dejemos jugar esos modelos, ¿sí? Que generen escenarios en función de lo que ocurrió en la historia, ¿sí? Ok, en función de lo que vieron mis modelos, un escenario posible es que el consumo de este SKU tenga determinada velocidad, ¿sí? Con lo cual en 40 días se me acaba el stock, ¿sí? Y otro escenario, en ese mismo escenario, lo que puede ocurrir es que el lead time del proveedor sea 13 días. Entonces nos preguntamos, ¿cuánto se consume hasta que el proveedor me entregue el material, el SKU, en ese escenario de lead time, ¿sí? Ok, dado que el proveedor tarda 13 días, el consumo de SKU en este escenario veloz es de tanto, ¿sí? Ok, eso lo hacemos para una enorme cantidad de escenarios para tener una distribución de posibles consumos al lead time del proveedor que puede llegar a tener este SKU. ¿Y por qué nos interesa hacer eso? Porque con eso podemos entender la dispersión que tiene el consumo de este SKU hasta que el proveedor me entregue el material. Y entendiendo eso, puedo entender cuánto stock de seguridad tengo que tener, cuál es mi punto de pedido y todas estas variables. Básicamente, lo que estoy queriendo decir es que tengo el punto de pedido, que es la demanda que va a tener este SKU
hasta que se dé el lead time en un escenario desfavorable. Nos planteamos un escenario desfavorable. ¿Qué significa un escenario desfavorable? Va a depender de la criticidad del SKU. Seguramente van a tener SKUs más críticos y SKUs menos críticos. Hay SKUs más críticos porque son más importantes en sus góndolas, son más importantes en sus negocios, y va a haber SKUs menos críticos. En los más críticos ustedes quieren estar cubiertos en el 95% de los escenarios, ¿sí? Ok, este SKU es muy crítico. ¿Cuál es el lead time que se da, el peor lead time que se da en el 95% de los escenarios? Ok. Y en ese lead time de los proveedores, ¿cuál es el peor consumo que tenemos? El mayor consumo, la mayor demanda que tenemos en el 95% de los escenarios. Ok, perfecto. En consecuencia, si nosotros tenemos un stock menor a ese consumo en ese nivel de lead time, tenemos un riesgo, con lo cual es el momento de pedir el reaprovisionamiento. Con lo cual mezclamos el concepto de predicción del consumo, de predicción del lead time, con el concepto de riesgo y de criticidad. Cuanto más crítico sea el SKU, vamos a querer trabajar con un mayor nivel de confianza. Y este esquema de simulación de escenarios basado en los modelos analíticos nos permite hacer ese ejercicio. Esto un poco resume lo que estuvimos hablando. La idea es trabajar, analizar correlaciones, analizar las estacionalidades que tienen mis SKUs, armar los modelos predictivos, entender cuál es el error que tienen mis modelos predictivos y en función de cuál es el modelo que tiene el menor error, hacer la selección de cada uno de los modelos que me van a servir para predecir el comportamiento de mis SKUs. En términos de datos, ¿qué es lo que típicamente se suele utilizar? Todo lo que tiene que ver con la base de inventarios, ¿sí? Cómo evolucionaron en el pasado los inventarios, todo lo que tiene que ver con la base de pedidos, ¿sí? Para poder hacer un análisis histórico de los lead times, la base de consumos, para ver cómo fue la evolución de la demanda, cuáles son los parámetros actuales vinculados con este concepto de criticidad de cada uno de mis SKUs. Eso me va a servir para modelar para qué SKUs quiere tener menor riesgo y para qué SKUs puedo admitir un mayor riesgo. Las reglas de negocio, cuáles son los niveles de servicio esperados. Y en caso que tengamos productos propios, todo lo que tenga que ver con planes de producción, programas de mantenimiento y demás. A partir de esta información, los algoritmos predictivos lo que van a permitir es hacer esta predicción del stock de seguridad, el punto de pedido, el lead time óptimo, hacer proyecciones de consumo y generar alertas respecto de SKUs en donde podamos llegar a tener rupturas de stock en el corto plazo o donde podamos estar teniendo excesos de stock. Un poco detalles vinculados a la modelación que en general desarrollamos para este tipo de trabajos. Por un lado, todo el análisis de datos tiene primero un proceso previo de filtrado. No vamos a poder hacer, por ejemplo, un análisis predictivo con un SKU que tuvo 2 consumos en el pasado. Necesito una cierta robustez estadística, ¿sí? Entonces hay todo un proceso de filtrado para decir, bueno, ok, sobre esta base de SKUs es el conjunto de SKUs que tienen volumen suficiente para permitirme hacer una propuesta estadística respecto de stock de seguridad, punto de pedido, etc. Una vez desarrollados todos estos filtros con la idea de optimizar la volumetría estadística, hacer el análisis de los lead times, hay todo un trabajo de quitar outliers, proponer los modelos, analizar cuál es el modelo que optimiza la predicción de los lead times. Luego también hay todo un trabajo en lo que es el armado de las bases de consumo, hay todo un trabajo de limpieza, hay todo un trabajo de interpolación. Muchas veces
los consumos se cargan de forma discreta en momentos puntuales del tiempo. Sin embargo, el consumo de un SKU en general se lo entiende como un comportamiento continuo, entonces hay todo un trabajo de interpolación para limpiar bases de datos, un trabajo de limpieza de la base de consumos para dejarla preparada para después hacer el análisis estadístico. Todo el trabajo de probar, aplicar los distintos modelos y seleccionar el modelo óptimo que me maximiza la predicción del consumo. Y una vez seleccionado el modelo del lead time y el modelo que predice el lead time y el modelo que predice el consumo, ponerlos a jugar. Hacer este ejercicio de simulación en donde se propongan escenarios congruentes con esos modelos de tiempos que se demora el proveedor, de consumo que va teniendo el SKU en ese tiempo, y en función de ese rango de escenarios, como último punto, que el motor haga la propuesta respecto del punto de pedido, cuándo es que debemos pedir el stock de seguridad, cuál es el sobrante que debemos tener respecto de un consumo esperado, etc. 2 minutos, Gustavo. Sí. Simplemente a modo ilustrativo, algunas imágenes, reportes que típicamente podrían llegar a considerar, gráficos de proyecciones de cómo evoluciona un SKU particular, alertas de cuando tenemos una ruptura de stock, sugerencias de parámetros de lead time, de parámetros de consumo esperado, y esa sugerencia tener un botoncito para aprobar la sugerencia o bien reemplazarla por el juicio humano. En fin, a todos estos motores estadísticos y analíticos hay que adosarle un reporting y un front de usuario que permita a los programadores interactuar con el motor y ir generando toda la predicción y la modelación para definir estos puntos de pedidos, stock de seguridad y demás. A modo de resumen, tenemos desafíos y tenemos beneficios. Desafíos: la implementación es compleja, ¿sí? Implica desarrollar motores, implica hacer un proceso de extracción, transformación y carga de datos, conectarse con un SAP o lo que sea. Hay todo un trabajo de calidad de datos. Si la calidad de datos no es buena, no será buena la estimación. Tendremos que integrar estos motores con los sistemas existentes. Los usuarios tendrán que tener habilidades técnicas para entender esta modelación, y habrá todo un tema de seguridad con la información que también hay que trabajar. Beneficios, los que hablamos. Vamos a poder optimizar los stocks, vamos a poder mejorar en la toma de decisiones, vamos a poder identificar tendencias y patrones, vamos a poder automatizar y eficientizar el trabajo, pues ya no es una persona que va a ir cargando los lead times y los consumos uno a uno, sino que es un motor que me lo tira todo de una. Mejorar la satisfacción del cliente, porque vamos a poder entregarle el SKU y no nos vamos a quedar sin stock. Reducir el desperdicio, mejorar en la cadena de suministro y mejorar en la competitividad y en la adaptabilidad. Competitividad porque vamos a poder estar a disposición para satisfacer la demanda del SKU en cuestión, y adaptabilidad porque estos modelos nos van a permitir adaptarnos a los cambios de contexto que tenga el comportamiento de nuestros clientes. Con esto, mi voz ya no da más y la única energía que le queda es para decir 2 palabritas. Muchas gracias.